aquí en pantalla. Y no son más que un impuesto indirecto que no es directamente o por el que se le destina de este impuesto, ese tipo de valor agregado. En muchos países estos impuestos van metidos, no sé si ustedes lo han escuchado, en alguna otra multinación, este impuesto se llama montañera, y es porque por la misma característica que tiene, que este tipo de valor agregado. Este es uno de los pocos países que tiene digamos que, esa terminología de TEVIS. Y es bueno que lo sepan para que puedan, cuando sepan en otra ocasión o en algún tipo de información que vean o capacitación, si mencionan IVA es haciendo referencia a este impuesto. Asimismo, restando el impuesto cobrado del pagado. Eso lo vamos a ver a modo de ejemplo cuando estemos viendo la pequeña práctica que tenemos. No es acumulativo. Todos los meses usted tiene que pagar ese ITEVIS siempre y cuando dé a pagar la declaración. Pudiera ser que tengan en un mes saldo a favor y en ese caso no tenga que necesariamente pagarlo. Y también algo que ya había mencionado, que es pagar un impuesto al consumidor final, que es lo que lo hace un impuesto indirecto. Entonces, obligados están principalmente estos tres renglones, que son personas físicas, jurídicas, naturales, empresas públicas que realicen actividades grabadas, que alquilen bienes muebles a otras sociedades, que tienen que reportar ese impuesto a través ya de la parte de la retención del ITEVIS, y también lo que están acogidos al RCT basado en compra, que este formulario técnico en el cual esos contribuyentes acogidos al RCT en compra, que no sé si ya vieron, he visto que están haciendo una temporada de charlas, no sé si ya vieron el tema del RCT, que es un tema bien interesante, algunos lo solicitaron, donde quizás ahí pudieran profundizar más este tipo de formulario y ver ahí a modo de ejemplo en la declaración la parte que corresponde al ITEVIS. Entonces, tenemos que este impuesto tiene diferentes hechos que generan esa obligación de pagar el ITEVIS. Ahí están los tres principalmente que vimos ya, como las operaciones generales que abarca, que es la número 1, la número 2 y la número 4. Principalmente esas tres operaciones, pero también tenemos retiro de bienes de activos de la empresa. También está alcanzado por las ventas en consignación, que son los inventarios los productos o mercancías más bien inventariadas por algún tipo de empresa que propiamente no es la dueña de ese inventario, que posiblemente pueden ser los dealers o algún concesionario de vehículos. Los arrendamientos, tanto a largo, a corto, a largo plazo, son comerciales, claro está, son los que están alcanzados en ese caso, y la dación en pago, permuta y aportes en naturaleza, en el caso de que sean empresas y que en vez de hacer un aporte en efectivo, se haga un aporte en naturaleza o un intercambio de bienes, no importa si sea a título gratuito o oneroso, ese impuesto debe si la operación y la naturaleza de la transacción está grabada con ITEVIS, que vamos ahora en un momento a ver cuáles son esos productos grabados, cuáles son esos productos exentos y cuáles son esos servicios grabados exentos, esté alcanzado igualmente, se debe de considerar como una transacción que está grabada con ITEVIS. Entonces tenemos tres principales tasas, o más bien las tres tasas, hay otra tasa que especialmente la ley de Proindustria, que eso lo vamos a ver igualmente en el formulario que lo menciona, pero las tres tasas que son, digamos que las más comunes, propiamente de ITEVIS, es la tasa general del 18%, que eso usted lo puede ver prácticamente en la mayoría de artículos que usted adquiera en una tienda, en un establecimiento, cuando usted va a algún centro comercial y adquiera algún producto y
está formalizado, usted va a ver que le van a dar una factura y le van a incluir lo que es el ITEVIS en un 18%, a menos que de lo que es de lo que se grabaron con la última reforma fiscal con una tasa reducida, que pertenecen a la canasta familiar, como es el esos productos, la mantequilla, que fueron alcanzados con esa tasa reducida, que fue proporcionalmente fue una tasa reducida que inició con un 8, luego fue de manera escalonada, esa es la palabra que está buscando, fue de manera escalonada subiendo hasta llegar a los en periodos de tiempo que fueron establecidos por esa última reforma. Pasó de un 8, luego un 11, luego un 13 y luego a un 16% establecida esta tasa para estos productos que pertenecen a la canasta familiar, pero que fueron incluidos en esa última reforma fiscal. Y tasa cero a exportadores. En este caso está propiamente contemplado en el título 3 del Código Tributario. Esa tasa especial para exportación no es que están exentos, sino que por disposiciones como tal de ese artículo de la ley 343, 344, 345, en esos artículos comprende esa parte de lo que están productos que están grabados, exentos, y la parte de los exportadores. Se ha, digamos que considerado como con la finalidad de incentivar las exportaciones en el país y mejorar el flujo de las divisas. Entonces, como tal, una transacción como tal de exportación, de transacción al exterior, sí estaría alcanzado por una tasa general del ITEVIS, pero por disposición especial catalogado con esa tasa del 0%. Entonces, en los exentos, como les mencionaba, en esos dos artículos, 343, 344, que están, digamos que libres de ITEVIS. Usted lo puede adquirir en cualquier lugar y se va a dar cuenta que esos productos están, digamos, la verdura, el arroz, la leche, los huevos, todas esas carnes que no estén procesadas están exentas del ITEVIS. Eso lo puede comprobar en ese artículo. Y están los servicios que son, digamos, en sentido general básico, servicios de electricidad, servicios de agua, servicios de salud, servicios de educación también están exentos, contempla ese artículo 344. Entonces, si es una empresa la cual se dedica digamos que a realizar este tipo de operaciones, a vender este tipo de productos, en la declaración, esas operaciones van a ser exentas. No es que no tiene que declarar el ITEVIS, no. Es que esas operaciones las va a declarar dentro del renglón de actividades en el formulario, conociendo la estructura del mismo y el llenado. Entonces, otro aspecto importante relacionado con el ITEVIS es la deducción. En el formulario del ITEVIS, en caso de que, imaginando que tenemos una empresa a la cual usted le está reportando el IT1, que le está haciendo esa declaración, público, consumidores finales,
factura válida para crédito fiscal, para regímenes especiales, todos los tipos de comprobantes fiscales que usted, operaciones que usted emite a través de comprobantes fiscales, lo va a colocar en el usted pagó para usted llevar a cabo las operaciones de su negocio. Entonces, para poderse deducir ese ITEVIS, tiene que cumplirse una serie de requisitos que contempla el reglamento 293.11. A llevar como una deducción del ITEVIS, sino que debe de hacer unas evaluaciones previas para considerar ese ITEVIS como deducible antes de enviarlo en el formato 606, que es de donde se alimenta el IT1. 607 es el formato de envío para reportar todas las facturas que usted emitió en un lapso de tiempo. Aquí, por ejemplo, 607. Entonces, en el 606 es donde se envían, se remiten lo que son los comprobantes fiscales que usted utilizó en sus operaciones del negocio. Entonces, ahí, entonces todos los comprobantes previamente a remitir el formulario IT1. Entonces, las consideraciones es que esa persona, ese contribuyente que realice la deducción, propiamente sea alcanzado por contribuyentes que no tengan necesariamente esta obligación del ITEVIS. Otro caso es, por ejemplo, que el pago sobre el cual se aplicó el ITEVIS sea deducible a los fines de impuesto sobre la renta. Es decir, que ese servicio que usted adquirió sea un gasto o un costo que esté relacionado con el giro del negocio, que sea para conservar, mantener u obtener la renta neta imponible. Que eso quizás ya ustedes lo han escuchado positiva, y no es más que sean, en pocas palabras, que sean gastos relacionados con el negocio, porque si no son gastos relacionados con el negocio, en una futura fiscalización es muy probable que esos gastos personales, gastos del negocio, que sean gastos personales, por ejemplo, de los dueños, de los socios, los accionistas, o no sean en gastos que estén relacionados propiamente con el giro de la empresa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Otra que el ITEVIS no haya sido considerado como parte del costo o gasto para fines de impuestos sobre la renta. Lo que sucede es que hay algunos casos especiales, como es inclusive el mismo de la proporcionalidad, que vamos a ver más adelante, que usted no puede, por disposiciones especiales, ese ITEVIS, considerarlo como deducible en el IT1, si ya propiamente en su declaración jurada de impuestos sobre la renta, ya sea IR1 o IR2, usted se lo consideró como parte del costo o gasto. Esto sucede, como les dije, con los casos de la proporcionalidad del ITEVIS, como más adelante. Ese ITEVIS lo que son las adiciones, las mejoras a los activos de categoría 1,
cuando usted le haga una mejora a algún tipo de edificación de la compañía. Entonces, en ese caso no se debe de considerar como parte ese ITEVIS con fines de funcionar IT1, entonces es muy probable que usted sea fiscalizado, porque eso le va a generar un gran saldo a favor que usted no va a poder compensarse, porque normalmente este tipo de operaciones tienen un volumen bastante significativo para es el IT1. Entonces, para la única forma de compensarse de poder utilizarlo es solicitando al fisco una que le acrediten ese saldo a favor, ya sea en otra declaración o busque la forma de poder compensárselo con otro impuesto. Pero, ¿qué sucede? El fisco previamente tiene que verificar del ITEVIS, el 29311, cuando se hace la validación, la fiscalización, entonces ahí se observan este tipo de irregularidades que no son, que no se aplicó de manera correcta. Lo que es el crédito del ITEVIS, que no debió aplicarse en el IT1, sino en el IR1 o IR2. Entonces, ya luego ahí, entonces, es muy probable que se haga quizás con un tiempo ya es bien complicado ahí llevar, manejar esa parte por cuestiones de todo el monto que va a pagar, y ahí se puede complicar mucho para la empresa. O sea que en el momento de que sea un negocio, que tenga un saldo a favor, que sea bien considerable, antes de hagas una digamos, su segmentación. Eso inclusive lo exige. Entonces, otro aspecto bien interesante, pasando ahí ya la página, son lo que se conocen como agentes de retención. Esta parte es muy, pero muy importante, la parte de la retención del ITEVIS, ya que es una, digamos que es algo que hay que tener muy presente. Que le aplique en ese caso, y el responsable no hace la retención al momento de hacer el pago a un suplidor X. Vamos a ver ahora algunos ejemplos.
En ese caso, en momento de una revisión, de una auditoría, de una fiscalización, que le pueden solicitar todo lo relacionado con el pago de esa factura, y al percatarse el fisco de que usted no realizó la retención correspondiente, entonces ahí usted sería el responsable por esa suma que no retuvo. Esa es la penalización por este tipo de no realizar correctamente este tipo de procedimiento. Está en el artículo 13 del artículo 13 del Código Penal. Entonces, aquí tenemos los diferentes escenarios de igual a una firma de contadores. Entonces, al momento de pagar esa iguala, vamos a colocar un hipotético caso de 20.000 pesos. Entonces, el ITEVIS correspondiente en ese caso serían, que le estarían facturando, que serían 3.600 pesos, que sería el 18% de los 20.000 pesos. Entonces, a esos 3.600 pesos de ITEVIS, entonces usted debe de retenerle el 30%, que son 1.080 pesos. Entonces le va a pagar la diferencia de la factura a ese proveedor. Eso va a suceder con todas las empresas que estén alcanzadas bajo esa normativa, la 0205. Igualmente sucede con el ITEVIS facturado a personas jurídicas, pero en este caso la norma 0709 es particularmente para las empresas que brindan servicios de seguridad. Empresas que ofrecen servicio de seguridad, económica, entonces se le retiene el 100%. Aquí en este caso no sería el 90% del ITEVIS, sino todo el ITEVIS lo va a retener la empresa. Y
casilla como tal que va a completar con esa información y esa va a ser el soporte de esa declaración. Entonces, ojo con eso. También esta ley facturada por persona física, particularmente en el caso de los servicios, cuando una persona física le brinda un servicio a una empresa. Entonces, en ese caso, esta persona física le va a hacer la retención de lo que es el 100% del TEDx. Entonces, que va una persona a un negocio a darle servicio de reparación de aire acondicionado, o un servicio de reparación de un vehículo, o un servicio de cualquier tipo de servicio que sea que esté buscando esa persona física. Entonces, cuando la empresa le va a hacer el pago, debe retener el 100% del ITX que es el impuesto de base. También tenemos lo que es el ITI facturado a personas físicas registradas como contribuyentes. Ahí se aplica para los comúnmente se conocen como proveedores informales, y le retiene el 100% también, personas físicas que no están registradas en la DGI, que no tienen CRC. Eso aplica también en este caso el 100%. También está en el ITI facturado a las ONG o asociaciones sin fines de lucro, se retiene también el 100%. Y en el ITI también está relacionado con lo que son las compañías de adquirencia. Cuando una compañía de adquirencia, cabe destacar que la compañía de adquirencia son estas empresas que manejan los Verifone, Isanet, Carnet, Azul, todas esas plataformas, esos entidades que se le llaman así, compañías de adquirencia. Al momento de hacer, cuando van a hacer el pago a esas empresas que tienen esos Verifone, le hacen lo que es una retención que está contemplado por la norma 0804. Esa norma dice que la retención es un 30%. Sin embargo, en ese mismo sentido, luego, un año después de esta norma, lo que es Impuestos Internos hizo un acuerdo entre esas compañías e Impuestos Internos para reducir de un 30% a un 12%. Entonces, actualmente solamente se le hace la retención de un 2%. Es decir, imagínense ustedes que ustedes son una tienda que vende diferentes tipos de productos, vamos a poner productos tecnológicos, computadora, electrodomésticos, muchos tipos de productos y electrodomésticos. Entonces, cuando usted va a recibir el pago de Isanet, Carnet, Azul, lo que le van a hacer por todas las transacciones con tarjeta de crédito, le van a dar el monto correspondiente. Ellos le van a hacer al negocio la retención de un 2% del total de las transacciones. Entonces, en ese caso, lo que procede es que en la oficina virtual le va a aparecer al momento de usted hacer su declaración de ITEVI, a usted le va a aparecer hay una opción que se llama consulta norma 0804. Entonces, ese monto que le retuvo no es que la empresa lo pierde, no es negativo, es un monto que es una retención que sirve como un crédito en lo que es el IT1. Entonces, al momento de presentar el IT1, en ese caso, propiamente dentro de la oficina virtual del contribuyente, la oficina virtual es el portal que está ahí en la página de la DGI, que entran las empresas, o ustedes como contadores tienen o van a tener un futuro acceso a esas herramientas, y ahí van a poder consultar esa información que estoy indicando. Entonces, se toma ese crédito que está ahí en esa sección, que va a corresponder, como le digo, al 2% del total de las transacciones que se facturaron en el periodo anterior, ya que el ITEVI se presenta, por ejemplo, en este mes en este mes que estamos en julio, corresponde presentar a más tardar el día 20 el ITEVI de julio. Entonces,
En ese caso se hace esa consulta y ahí ese monto que le sirve como un crédito a usted va a poder colocarlo en lo que es su declaración de IT1. Ahí hay inclusive otra retención que aplica y es el caso del ITEVIS facturado a lo que son los contribuyentes acogidos a la FCT también, que están alcanzados con la retención del 100%. Al momento de un contribuyente estar acogido a la FCT, cuando una empresa le vaya a hacer el pago, le tiene también que hacer la retención del 100% del ITEVIS. Ahora vamos a conocer un poco sobre el formulario o el IT1, que es el utilizado para hacer esta presentación de impuestos. Y sin embargo, cabe destacar que este formulario tiene diferentes modalidades de presentación. Está la normal, la que se presenta sin un promedio de 2 meses, la rectificativa, la que usted pudiera realizar en caso de que entienda que hay algún error o algún cambio que realizar en la declaración. Usted somete su solicitud de rectificativa con los soportes correspondientes, claro está. La de ajuste de estimación, en este caso pudiera darse por diversas razones. Pudiera ser, por ejemplo, en el caso de que usted esté omiso del ITEVIS y en ese caso usted no obtempere ante la administración, o sea, lo notifiquen y usted no vaya a la administración para que presente o haga la presentación como tal desde su computadora o sea, pueda hacer la presentación en sí. Entonces, si usted no hace ese acercamiento, no hace esa presentación de ese ITEVIS, entonces ahí se va a proceder con lo que es un ajuste de estimación. Esto está contemplado en la norma 07/2014, que tiene que ver con estimaciones de oficio. Entonces, ¿qué va a hacer el fisco? Si usted no hace su presentación de ese ITEVIS, entonces ahí en ese caso la renta tiene la facultad de determinación de oficio y lo que va a realizar es una declaración, digamos, que como tal, como su nombre dice, una estimación de esa declaración pudiera ser con el promedio de los periodos anteriores, pudiera ser con información que tenga de terceros de ese periodo en el sistema de la DGI. Entonces ya luego al final eso va a llevar a que la DGI haga esa declaración por usted con las informaciones que entienda que son las correspondientes. Entonces ya ahí inclusive le va a salir una resolución y a usted le va a llegar entonces al final una serie de informaciones, una documentación y el monto correspondiente que pudiera dar a pagar esa declaración que hizo el fisco por usted. O sea, hay que tener mucho cuidado, siempre tratar de estar al día en las declaraciones de impuestos, o en caso de que se presente alguna situación especial, también puede acudir a diferentes vías, ya sea un cese temporal, o si el negocio no va a operar, ya se cierre como tal del mismo. Y también otro caso que pudiera darse es una solicitud también de estimación en el caso de que un contribuyente tenga algún caso especial que digamos que tuvo un evento extraordinario como tal en el negocio, un incendio, un tipo de situación catastrófica, algo que sea extraordinario, y no pudo tener en ese periodo que esto sucede mucho inclusive con declaraciones, la declaración jurada no impuesta. Se no puede tener para ese tiempo una declaración como tal porque las documentaciones o la informaciones como tal no pueden ser totalmente certeras. Entonces puede someter lo que es una estimación de oficio para esa declaración y el fisco con una tabla que tiene en la norma que le mencionaba hace un momento, en la 07/2014, puede llegar a una declaración, digamos que una estimación como tal de esa declaración, pero
no como la anterior, que fue, digamos que la empresa, el contribuyente no opten, pero sino que es algo que es acordado, que es mutuo. Son casos muy especiales, no es algo muy común que digamos, se debe solicitar por escrito ante la administración correspondiente. También está la de recursos de reconsideración, que en ese caso aplica para lo que son las declaraciones que van ante digamos que ante ese departamento que está allá en la DGI, que se llama reconsideración. Eso es cuando usted no está de acuerdo con alguna acción o con algún procedimiento que haya realizado el fisco, alguna auditoría, alguna fiscalización. Entonces luego usted va a recurso de reconsideración con sus argumentos, con su documentación correspondiente, y si allá efectivamente proceden sus alegatos, entonces se modifica la declaración que ya el fisco hizo en la fiscalización, y ahí es donde da lugar una declaración de recurso de reconsideración. También está la declaración de multas, que esas se dan también en fiscalizaciones cuando se determina algún tipo de sanción. Se completa como tal el formulario IT1 y en la sección de multas se le coloca una multa correspondiente dependiendo del tipo de falta que haya tenido la empresa o que se haya detectado en la fiscalización. O en alguna verificación también que se dé de manera puntual. Y también está lo que es el pago a cuenta, que es, imagínense ustedes, en el caso de que ustedes tengan que presentar el ITEVIS el día 20 y la empresa no tenga lista las documentaciones correspondientes para usted poder hacer la declaración, no le haya pasado toda la información, las ventas. Entonces, en ese caso, usted sabiendo que quizá esta declaración va a dar a pagar, así como periódicamente todos los meses ha dado a pagar, usted puede hacer un estimado de lo que pudiera dar a pagar esa declaración. Entonces, como llegó la fecha, usted sabe que no va a poder hacer la declaración a tiempo. Y para que usted pueda pagar o la menor cantidad de sanciones, de recargo de intereses posible, o no pagarlos como tal, usted hace lo que es un pago a cuenta. Entonces, usted imaginando que todos los meses usted tiene que pagar en su declaración 100.000 pesos de ITEVI. Entonces, esos 100.000 pesos de ITEVI, usted como ya tiene un promedio de lo que se paga todos los meses, entonces en ese mes usted solicita al fisco ese pago a cuenta, puede hacerlo a través de su oficial, y me parece incluso que a través ya de la oficina virtual se puede hacer ese pago a cuenta. Entonces, usted hace su pago el 19, imagínense ustedes, pero no es que ustedes no van a hacer la declaración del ITEVI, es que cuando ya ustedes la vayan a hacer, imagínense que ustedes la pudieron hacer el día 30, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes la hicieron el día 30, entonces hay una casilla que se llama pago computable a cuenta. Entonces, ahí ustedes van a colocar esos 100.000 pesos que ustedes pagaron anteriormente, y el monto que le da a pagar, si es mayor, entonces los recargos de intereses, imagínense ustedes que le da a pagar 110.000 pesos. Entonces, los recargos de intereses no van a ser en base a los 110.000, sino que van a ser en base a 10.000 pesos, que es la diferencia porque ya usted pagó 100 a tiempo. Entonces, es una buena herramienta, que hay que tener presente para este tipo de casos. Y como le dije, no es que ustedes van a quedar eximidos de hacer la declaración, sino que ya para luego cuando la realicen van a tener una menor penalidad en caso de que les dé a pagar mayor, o inclusive si le da a pagar menos, si le dio a pagar 90.000 pesos, entonces ahí le va a quedar un saldo a favor de 10.000 pesos para utilizarlo en el próximo periodo. Se presenta los días 20 de cada mes este formulario, y en la importación se paga conjuntamente con los aranceles e impuestos aduaneros en la DGA al momento de la importación. Eso ya en parte lo habíamos mencionado. Día 20 de cada mes, IT1, estar pendiente en las empresas con esa fecha. Entonces, aquí están los recargos y los intereses que corresponden a un 10% el primer mes o fracción de mes,
un 4% ya luego por cada mes o fracción, y el interés indemnizatorio, que es el 1.10% por cada mes o fracción del mes. Todo eso se va acumulando y no tiene límites. Hay otros países que llega a un límite como tal, pero en nuestro país eso no tiene límites. Inclusive es una de las propuestas de mejora al código tributario. No sé si han tenido la oportunidad de ver esta propuesta que se están haciendo para modificar el título 1 del código tributario. Ahí se pueden ver esas mejoras que se están proponiendo para estos casos, que no alcance un monto en específico o que no sobrepase como tal el impuesto, el monto del impuesto que, que, que viene siendo la base de estos recargos de interés. Entonces, como vía de presentación y pago, tenemos diferentes formas de realizar tanto la declaración como el pago. La declaración, oficina virtual o administración local. Pero administración local, ya en el caso de que sea algo muy extraordinario, alguna situación muy especial que esté sucediendo, un inconveniente en la oficina virtual, con el sistema, algún caso muy especial, pero un 99% de las declaraciones se hacen a través de la oficina virtual. Una computadora que usted tiene acceso con su computadora, que tiene acceso a esa oficina virtual que está ahí en la misma página de la DGI, colocando el RNC de la empresa y la clave que le asignan. Entonces usted puede acceder y en la sección de declaración interactiva, ahí va a poder hacer lo que es estas presentaciones. Y para los pagos, Internet Banking y bancos autorizados son las vías más populares para hacer estos pagos. Pero tenemos también lo que son las administraciones y colecturía de la ley. Pero en estos casos, si el monto sobrepasa los 15.000 pesos, debe realizarse un cheque certificado a nombre del colector de impuestos internos. Se vamos a pasar a conocer la estructura de lo que es la declaración, o más bien el formulario T1. Hay que tener presente lo que ya les había indicado previamente, remitir los formatos de envío a más tardar el día 15, 606, 607 y 608, para que sean validados previamente por la institución antes de proceder con esta declaración. Entonces aquí tenemos el IT1, que está compuesto por dos partes, que es el anexo A y el formulario IT1 como tal, que hay muchas informaciones que al momento de usted completarle en el anexo A se van trasladando a lo que es el formulario IT1. Entonces, en el anexo A tenemos diferentes, digamos que es segmento. Están los datos generales del contribuyente, maneja en el borrador que usted puede descargar en la página de la DGI, o más bien el papel de trabajo que se utiliza previamente. Porque ya en la declaración interactiva, muchas veces o sea, usted no va a tener la necesidad de, por ejemplo, esos datos generales, eso se va a completar de manera automática. Pero en la plantilla suya, en su papel de trabajo que le ofrece la DGI, que está ahí, que es tal cual la declaración interactiva, usted va a completar toda esta información y le va a servir como apoyo en, en el trabajo, en la elaboración de esta declaración. Están también las operaciones reportadas en el 607. Aquí detallamos todas las operaciones por tipo de comprobantes fiscales. Ahí están cada uno de ellos. Crédito fiscal, consumo, nota de débito, nota de crédito, registro único de ingresos, regímenes especiales. Todas las modalidades de facturación que usted, del tipo de comprobante que tenga, las debe de colocar en esos renglones, colocar la cantidad y el monto total. Para eso le ayudaría, por ejemplo, en la empresa un reporte de facturación con estas características. Sería bien oportuno para tener esa información. En caso de que tenga sistema, claro está, el negocio. Si no, ya en ese caso usted sabe que va a tener que hacer eh, eh, un trabajo manual para poder completarlo y tener ese detalle. Si se fijan, ahí tenemos en cada uno de los comprobantes que está al lado, por ejemplo, el crédito fiscal 1501 y 31.
Ahí en ese caso es haciendo referencia a los comprobantes fiscales electrónicos, que son las secuencias que comienzan por la secuencia del 31. En vez de ser B01, inicia por lo que es el B31, que es la nueva modalidad de facturación que viene en los próximos años, que ya se está dando y que va a seguir, digamos que expandiéndose en los próximos años. Están también las operaciones reportadas por tipo de venta, si fue en efectivo, si fue en cheque, en transferencia, tarjeta de débito, crédito, etcétera. Cualquier modalidad de tipo de venta se reporta en esa sección. Y también está la sección de por tipo de ingreso, si fueron ingresos operacionales, ingresos financieros, ingresos extraordinarios, arrendamiento, etcétera. Entonces, usted debe de ahí de completar esas secciones dependiendo del tipo de ingreso. Si se fijan, es algo, anteriormente este anexo A no existía, más bien lo que se ha buscado es tratar de tener un mayor nivel de detalle, de información. Eh, Esto inclusive con la finalidad de que los cruces de información, de inconsistencias sean más reales, porque se estaban dando muchas situaciones en el pasado, de que por no tener este nivel de detalle, se daban una serie de inconsistencias que no eran reales y no es para nada del agrado que a una empresa, a un negocio, le llegue una notificación de la DGI y que al final no sea, aunque al final quizás no sea algo real como tal, que al final sea un procedimiento que se descargue, o sea, que no afecte al contribuyente. Pero lo ideal es que cuando suceda, ya que sea algo eh, totalmente real, vamos a llamarle así, que sea más certero. También están los pagos computables por retenciones. Ojo aquí con esta parte. Recuerden ustedes que le decía que cuando un negocio le hace una retención a usted, una empresa le hace una retención a usted, entonces debe de entregarle una certificación, una carta, indicándole esa retención que le hizo. Como es el caso por ejemplo, de que usted tenga una empresa que ofrezca servicios, por ejemplo, legales, que sea abogado, ofrezca servicios legales, tenga su empresa debidamente constituida, y cuando le hagan la retención del 30% del ITEVI, cuando usted tenga esa carta, usted puede utilizar eso en la columna, por ejemplo, 29 y colocarlo como una retención por la norma 0205, que es la de servicios profesionales. Entonces ahí usted va a colocar esa información ahí y eso le va a servir como un crédito. Esto lo vamos a ver en la práctica en un momento para que ustedes vean cómo funciona esa casilla. Están las operaciones de constructora y las operaciones de comisionista, que en sentido general lo que se busca es tener un detalle más, digamos que un detalle más, mejor elaborado. Antes eso no estaba, ya que este tipo de empresas, que son las constructoras o empresas que sean comisionistas, no, el ITEVIS que presentan no es sobre el total de sus operaciones, sino sobre un monto en específico. Ahí lo podemos ver en el caso de la constructora, que tienen que segmentar lo que es la dirección técnica, los contratos de administración, los honorarios. Entonces, en ese caso, esas constructoras que sobre la base, que tienen que calcular el ITEVIS sobre la base de una renta presunta de un 10%, entonces en ese caso deben de segmentar esa información. Algo muy parecido pasa con los comisionistas, que el ITEVIS va alcanzado en base a la comisión que ellos están ganando, no por como tal con la venta de un inmueble, porque las ventas de inmuebles no están alcanzadas propiamente por el ITEVIS, así lo dice el reglamento 293.11. Entonces eso es algo especial que tienen esas empresas. También están los datos informativos, que, como su nombre lo dice, es algo, digamos que está ahí colocado para tener información adicional sobre la nota de crédito con más de 30 días o sobre la factura que usted reportó, eh, que fueron a regímenes fiscales, a regímenes
especiales, que viene siendo el total que contempla el formato 606. Usted ya reportado en ese formato. Y tenemos ya como parte principal en lo que tiene que ver con la deducción del ITEVIS, la sección 9 que hace referencia al ITEVIS pagado. En esa casilla, que ustedes se fijan que está dividida en 3 columnas: compras locales, servicios e importaciones. Todo el ITEVIS que usted pagó, que usted adquirió por las operaciones del negocio, que usted va a poder utilizarse, acreditarse en su IT1, las debe de detallar en esa sección. Eso lo vamos a ver en la práctica. Y aquí está ya el formulario IT1 como tal, donde podemos ver varios renglones. Está en primer lugar que tiene que ver con los ingresos, donde están las operaciones no grabadas y operaciones grabadas. Ahí detalla cada una de las informaciones que comprende en este tipo de transacciones. En el caso de las que son no grabadas, están todos los detalles de cada una de las situaciones que pueden dar origen a una operación no grabada. En el caso de las grabadas, están las del 18%, 16%, y algunos casos especiales que tienen que ver con la ley de proindustria, que son bienes adquiridos a través de beneficios especiales que tiene esa ley, que si se fijan específicamente es el 50%, la mitad del ITEVIS, que corresponde a las operaciones, digamos que la tasa ordinaria más bien, que es algo que yo le mencioné al inicio de la charla, que tienen estas tasas especiales del 9 y 8%, que viene siendo la mitad, tal y como lo establece la ley 690/16. Está también la liquidación del impuesto, que aquí es donde se deduce el ITEVIS operativo del negocio, de todas las facturaciones que tuvo el negocio. Y en esa sección lo que se hace es que se le deduce el ITEVIS que usted utilizó en su compra, en los servicios que adquirió o en las importaciones. Entonces ya ahí también tenemos las casillas que hacen referencia a los pagos computables a cuenta. Fíjense ahí en la 31, donde les decía, los pagos computables por retenciones, eso está en la 30 y la 31. En esas casillas es donde, por ejemplo, las cartas que les mencioné, que le deben de dar en caso de que usted le hagan una retención de ITEVIS, ese crédito va en esas casillas. Y también está lo que es compensaciones o reembolso autorizado, que eso en el caso de que la DGI le autorice algún tipo de reembolso, compensación de algún otro impuesto, que son casos muy especiales. También lo que estaría colocando en esa sección. Igualmente, cuando estemos en la práctica, vamos a ver cómo funciona, cuál es la dinámica de este formulario, donde también tenemos penalidades, recargo de intereses, que en caso de que apliquen, se debe de colocar los porcentajes correspondientes, y el formulario hace el cálculo. Está también el ITEVIS retenido, que ya está en la última sección que tiene el formulario IT1, donde están cada uno de los escenarios donde usted tiene que tener presente que le debe de hacer una retención del ITEVIS a esos suplidores, que si se fijan en la mayoría son casos de empresas o personas físicas que brindan servicios. Hace que los servicios son operaciones que se consideran que son, mm, que tienen un mayor nivel de complejidad a nivel fiscal, que representan más riesgo, y por eso es que muchas veces este tipo de operaciones son alcanzadas por las retenciones de ITEVIS, no tanto como una empresa, un negocio que se encargue de compra y venta de bienes o manufactura de productos, que no están en este caso alcanzados así de esa forma. Igualmente están las penalidades, y al final le presenta un monto a pagar y un total general, que sería el total de lo que puede darse a pagar en el ITEVIS operativo, que es este, y el ITEVIS retenido, que es el ITEVIS, es el que usted a ese suplidor le retiene y luego le da a pagar en esta sección. Entonces ya usted lo paga por el suplidor, lo está pagando a la empresa, pero en realidad fue una retención del suplidor,
y en ese caso ya no habría ningún tipo de inconveniente porque estaría ya pagando el ITEVIS y estaría cumpliendo con lo que dice el artículo 8 y el 309 del Código Tributario. Entonces aquí está la oficina virtual que yo se la he mencionado ya varias veces. En esa oficina virtual tenemos lo que es la sección de declaración interactiva. Ahí es donde se presentan no solo el ITEVIS, sino todos los impuestos se presentan en esta sección que se llama declaración interactiva. O sea, al momento de usted darle clic a esa sección en la oficina virtual, usted debe de seleccionar el impuesto correspondiente, selecciona el periodo, le da a continuar, primero completa lo que es el anexo A, aquí está el anexo A, luego la declaración del ITEVIS, y luego de que usted tenga la información completada, el formulario le va a preguntar si desea enviarla a la declaración, le va a dar a aceptar, luego que envíe, que presente esta información. Entonces usted va a tener, en caso de que le dé a pagar, va a tener una autorización de pago, que es la que usted va a utilizar para hacer eh, el pago correspondiente, valga la redundancia. Entonces, ya eso con usted o puede ir al banco, puede ir a una administración de la DGI, puedas pagar a través de Internet Banking con ese número de autorización. O sea, tiene todas las vías disponibles para hacer ese pago. Entonces, igualmente, algo muy importante a tener en cuenta es la parte de la rectificativa del ITEVIS, que se puede hacer también a través de la oficina virtual. Está ahí la opción. Usted puede hacer uso de esta herramienta también en caso de que quiera hacer alguna modificación. Cabe resaltar que pudieran haber algunas modificaciones o correcciones especiales que no le permite el sistema, sino que usted deberá de ir a una oficina de la DGI para poder hacer la modificación, la corrección. Entonces, pero hay muchas, digamos que, eh, formas o, digamos que, situaciones que se le pueden dar que usted efectivamente puede rectificar sin ningún tipo de inconveniente. O sea, ahora vamos a pasar a la parte de la proporcionalidad. Vamos a explicar un poco en qué consiste este cálculo, qué es la proporcionalidad, a qué hace referencia, que inclusive le había indicado ya algunos adelantos. Está contemplado en el artículo 349 del Código Tributario. Igualmente, el decreto 5013 hace referencia a esta parte de la proporcionalidad y el reglamento 29311. Entonces, esto es un cálculo especial que aplica solamente para empresas que tengan operaciones grabadas y operaciones exentas y que estén adquiriendo bienes o servicios que no puedan distinguir a qué tipo de segmento operacional es que va dirigido. Por eso es que aquí dice que no deben de aplicar el cálculo de la proporcionalidad a esos contribuyentes que tienen o todas las operaciones grabadas o todas las operaciones exentas. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo del cálculo. Lo primero que hay que tener en cuenta es el numerador y el denominador. Ojo con algo, este cálculo, propiamente el formulario, en el momento de que usted va completando las informaciones correspondientes en la casilla correspondiente, claro está, esto lo va a hacer automático. Lo que sí debe tener en cuenta es qué tipo de bien o servicio o compra que realizó en ese periodo, usted está haciéndole el cálculo de la proporcionalidad para luego llevarlo al final de año, el monto que no se pudo adelantar en el ITEVIS, que no se pudo acreditar, no se pudo deducir, llevárselo a su declaración jurada anual de impuestos. O sea, en el numerador tenemos todas las operaciones grabadas con el ITEVIS, más las exportaciones y los ingresos exentos por destino que correspondan a bienes o servicios grabados. O sea, que sean exentos no por su naturaleza, sino por la modalidad de la transacción. Si le vendieron, por ejemplo, a una zona franca, un producto que está grabado, eso se le denomina exento por destino. Y en el denominador se incluyen todas las operaciones del periodo. Entonces,
en esas operaciones, definitivamente, todas las operaciones que tuvo la empresa, todas las transacciones, la idea es tener un porcentaje que le pueda a usted indicar que, en qué proporción usted va a poder adelantarse o acreditarse ese gasto que no tiene una clara definición de si va a un segmento operacional exento o grabado. Entonces se excluyen de ambos renglones los ingresos por venta de bienes de capital que hayan sido usados por el contribuyente, también las operaciones inmobiliarias o financieras que no sean habituales del contribuyente. Entonces debe de segmentar. Aquí tenemos el ejemplo de la proporcionalidad, donde podemos ver un supermercado que, como tal, por su tipo de actividad, tiene venta de bienes gravados y exentos. Entonces, el supermercado adquirió un servicio de publicidad en un diario de circulación nacional. Entonces, no pudo distinguir, no sé, al momento de adquirir esa publicidad, de pagar esa publicidad, el supermercado hace referencia a muchísimos tipos de productos o quizá solamente sea un spot publicitario que no, inclusive no haga referencia a ningún tipo de producto, pero sí el supermercado como tal. Entonces, esa publicidad que adquirió por 172.000 pesos, él necesita, como no puede tener esa distinción, esa clara definición si fue a los bienes grabados o bienes exentos, se necesita hacer el cálculo de la proporcionalidad. Entonces, aquí tenemos publicidad 172.000 pesos y TEBI 30.960 pesos. O sea, en las demás transacciones, en las demás compras, tenemos 17.000 pesos en compras locales, en servicios tenemos 30.000 pesos, que ahí están los de publicidad, y en importaciones tenemos 12.000 pesos. Entonces, aquí tenemos operaciones exentas, aquí está en la parte del ingreso, 800, operaciones grabadas 1.200.000 y el total de operaciones 2 millones de pesos. Entonces, esta, aquí en el 606 debemos de indicar que ese servicio de publicidad, eso al momento de que estemos reportando en el 606 todas las compras, puntualmente ese servicio de publicidad ustedes deben de colocarlo también ese monto en el ITEBI sujeto a proporcionalidad, que es la columna 3, para que el sistema como tal reconozca que usted va a estar haciendo uso de ese cálculo para esa empresa con ese, eh, con ese gasto en específico. Entonces, aquí hacemos el cálculo de las operaciones grabadas, que son 1.202.000 pesos, entre el total de las operaciones, que son 2.002.000 pesos, le va a dar igual a un 60% de proporcionalidad. Entonces, lo que se había pagado de ITEBI, los 30.960 pesos, que corresponde aquí al monto del ITEBI de la publicidad. Fíjense aquí cómo entonces significa que el ITEBI que usted se va a poder acreditar en el formulario va a ser equivalente a 18.000 pesos. Entonces, el monto restante, esos 12.000 pesos aproximadamente restantes, entonces usted lo que va a hacer es llevárselo a su declaración jurada anual como parte del gasto de impuestos sobre la renta, que hay unas casillas especiales tanto en el IR1 como en el IR2 para usted llevarse ese monto que no se pudo adelantar porque le aplicó el cálculo de la proporcionalidad, que como les dije, no es para todas las empresas, no le aplica a todas las empresas, eh, pero hay que tenerlo presente porque sí pudieran darse el caso en algunas entidades que tengan estas características. Recuerden que vendan tanto productos grabados como productos exentos. O sea, aquí tenemos ya en la sección 9 una segregación ahí de cómo estaría colocándose las informaciones de las compras, que fueron 17.000 pesos, los servicios que se estarían colocando en las 53 porque están sujetos a la proporcionalidad, y las importaciones en esa misma línea 50. Y entonces ahí, fíjense aquí ese porcentaje que es el 60%, se calculó automático en el formulario porque ya usted le indicó estas informaciones que tienen que ver con las operaciones del negocio.
Ahí tenemos 60%, ya automáticamente el formulario va a asumir ese 18.000 pesos como ITEVIS adelantado, ITEVIS acreditado en el periodo, y no los 30.000 pesos que usted efectivamente pagó de publicidad. El resto no es que se pierde, no hemos dicho eso, sino que no va a ser adelantado en el IT1, sino que va a ser considerado como gasto en la declaración jurada anual de impuestos sobre la renta. Entonces, eso es para que vean una simulación ahí de cómo estaría resultando ese cálculo. A tener pendiente que tenemos una oficina virtual que tiene una serie de informaciones bien interesantes sobre todos los impuestos, incluyendo el ITEVIS, instructivos, guías, muchas también hay una sección de consultas técnicas que es bien interesante, y muchísimos tipos de informaciones, calculadoras que le pueden servir a ustedes de guía, y también nos tienen a nosotros, el equipo Retribuye, para hacer cualquier tipo de pregunta o también para participar en charlas, para cualquier tipo de información de tipo de carácter educativo que necesiten, que también con mucho gusto les podemos ayudar. Entonces, no dejen de visitar esa biblioteca, dense su vueltecita de vez en cuando. Eh, Propiamente, todo contador tiene que estar siempre revisando la parte impositiva, porque siempre hay leyes nuevas, normas nuevas, reglamentos que salen, inclusive circulares, informaciones que son, muchas informaciones de carácter fiscal que se deben de tomar en cuenta, que cotidianamente salen informaciones. Entonces hay que siempre estar manteniéndose actualizado, porque la contabilidad como tal, la parte, más específicamente la parte de los impuestos, tiene esa particularidad de que tenemos que estar siempre actualizándonos, tenemos que estar siempre leyendo, verificando las novedades que hay en la parte positiva, porque esto es muy cambiante. Al ser la economía también estar siempre moviéndose, entonces en ese mismo sentido también los impuestos y las mismas situaciones que pudieran darse en alguna nación o jurisdicción de manera particular, los impuestos de una forma u otra tienen su impacto, se relacionan con muchos tipos de situaciones que pudieran darse. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte práctica. Vamos a ver brevemente ese formulario, cómo podemos hacer una simulación del llenado con unos datos que tenemos de una empresa que precisamente es un supermercado, un mini market, que se llama Mini Market Juan Pérez. Ustedes saben que Juan Pérez nunca se pierde, siempre está ahí en todas las actividades, en todas las prácticas. Entonces, vamos a estar viendo cómo funciona el llenado con estas informaciones que tenemos acá, que es algo, digamos, Cuando después de una una simulación ahí. No sé que me ayude ahí con el audio, por favor. Sí, ya lo muteé. En Ahí. una consulta, Kelvin, no Sí, sé si alguno de ellos tendría alguna inquietud de la parte teórica. De igual forma, yo sé que va a haber tiempo para después de la parte práctica sí, ellos lo que pasa es cuestionar. que me gustaría, vamos a agotar primero la parte práctica. Ok, Eh, ya igualmente al inicio les dije que por el chat pueden hacer cualquier tipo de pregunta, o si quieren también activar el micrófono, lo pueden hacer. bien. Pero como va a hacer un nuevo recorrido por el formulario, pues pudiera ser que alguna duda quede Ok, eh, despejada luego de que se vea esta parte. Ahí sí me gustaría ya abordar la parte de las preguntas. Y así, excelente. y así nos aseguramos también de que podamos ver esta pequeña práctica. Ok, bien. Pero de todas formas, vayan, si han tenido alguna duda o pregunta, la pueden ir haciendo a través
del chat para que Ángela en un momento ahí te esté ayudando con esa parte. Entonces vamos ahora a abrir un formulario de ITEVIS, punto 1. Ese formulario ustedes lo pueden obtener a través propiamente de la página de la institución en la sección de herramientas. Y así no se van con la duda de dónde yo saqué ese formulario. Ok, aquí estamos. De la página de impuestos internos. Tenemos la sección de herramientas, que es donde están todos los formularios, las declaraciones juradas. Vamos clic propiamente a la sección de formularios y nos vamos a formularios de declaraciones juradas. O sea, ahí seleccionamos el impuesto que nos corresponde, que en este caso es el ITEVIS, y descargamos la última versión, que es la que nos interesa, la del 2020, que es la que está vigente en la actualidad. Le damos a descargar. Entonces, al momento de darle a descargar, vamos a tener este formulario que ustedes también aquí en pantalla. Como ya les había mencionado en su momento, funge como si fuera una especie de borrador de papel de trabajo, que es el que ustedes utilizan previamente a hacer el llenado en línea en la sección de declaración interactiva. Entonces tenemos a Minimarque Juan Pérez. Vamos a poner en pantalla la información de la práctica. Aquí está Minimarque Juan Pérez, el cual nos muestra las transacciones que tuvo en ese periodo, los ingresos, grabado, exento por destino. Entonces, si recuerden que en la primera sección del ITEVIS tenemos, en el anexo A, tenemos lo que es las operaciones por tipo de NSF. Debemos de totalizar por cada tipo de NSF las transacciones que tuvo el Minimarque Juan Pérez. Entonces, por tipo de comprobante. Entonces, aquí tenemos que en B01 hubieron 45, pero también hubieron 20 más de B01 que en este caso fueron exentos. Entonces, en ese sentido, totalizamos tenemos un monto de 65 comprobantes de tipo B01 y a la vez tenemos ingresos por 1.800.000 pesos. Entonces, esa información como tal la colocamos aquí. Comprobante válido para crédito fiscal, 65 y 1.800.000 el total de ingresos en ese mismo tenor. Esta información ustedes la ven aquí bien detallada, bien simple. Cabe destacar que lógicamente si usted tiene un sistema informático o otro tipo de herramienta que le pueda servir, igualmente usted puede hacer este tipo de digamos, tener una información bien manejable para poder hacer sus declaraciones. Eso tenerlo en cuenta porque no es que ustedes le van, ya que la mayoría son estudiantes, no es que ustedes van a tener esa información así tan manejable como le estamos viendo acá. Solamente es para que tengan una idea de cómo funciona el llenado del formulario. Entonces tenemos como B02 45 comprobantes y tenemos 500.000 pesos. Entonces colocamos aquí 45 y 500.000 pesos. Y por último tenemos tipo B14, que son los regímenes especiales. En este caso, 25
y 700.000 pesos. O sea, aquí lo vamos a ver 14, 25 y 700.000 pesos. O sea, en total de operaciones, 3 millones de pesos tenemos. Entonces, luego continuamos con la sección de operaciones por tipo de venta, que en ese caso lo que vamos a hacer es tomar en cuenta si las operaciones que se tuvieron en el periodo fueron en efectivo, si fueron en cheque, o sea, todas las modalidades de cobro que se utilizaron. O sea, ahí vamos a ir colocando estas informaciones, que fueron 500.000 en efectivo, 1 millón en cheque, 860.000 pesos en tarjeta de débito y crédito, y a crédito 1 millón de pesos. Aquí nos hace una observación y es sobre el 2% del ITEVIS que se retuvo bajo la norma 0804, que ya la habíamos visto anteriormente en la charla, que entonces tenemos como un crédito 17.200 pesos que debemos de utilizar para fines del mismo formulario. Entonces vamos ahora a colocar esas informaciones acá. Tenemos en efectivo 500.000 pesos. Entonces tenemos en cheque 1 millón de pesos. Tenemos en tarjetas, tenemos 860. Y tenemos por último a crédito 1 millón de pesos. Fíjense ahí cómo estamos viendo el monto total de 3.360.000, que es un poco superior al total de las operaciones y no es más que porque tiene el ITEVIS ya incluido como tal en los cobros. Entonces, en ingresos, en operaciones por tipo de ingreso, todas fueron operaciones recurrentes, ordinarias. Entonces colocamos el monto de los 3 millones de pesos en esta sección. Y entonces ya luego en la sección número 5, que ahí es donde vamos a colocar los 17.200 que vimos hace un momento, aquí, que nos retuvo la compañía de adquirencia, la gente de Carnet, Bisané, Azul, hicieron esa retención. Entonces nosotros la vamos a colocar acá porque esto es un crédito. Como no es una empresa constructora ni comisionista, no nos aplica estos renglones. No tenemos esos datos informativos, no nos aplican esos datos informativos. O sea que continuamos con la sección del ITEVIS deducible, que es la sección 9, de compras locales, servicios e importaciones. Aquí podemos ver que tenemos un total de compras locales de 109.000 pesos y un total de importaciones de 60.000 pesos. Entonces, nos vamos aquí a nuestro formulario. Entonces, en la sección A es puramente para empresas que se lleven todo el ITEVIS al costo. Esto pasa con empresas del sector financiero, empresas que brinden que todos sus servicios sean exentos, que todos sus productos sean exentos. Tienen esta particularidad que se llevan todo al costo, es decir, que no se deduce en el ITEVIS, en el IT1, sino en la declaración jurada de impuestos sobre la renta. Y en la sección B, entonces, el ITEVIS deducible, ahí sí vamos nosotros a utilizar esta sección, que de manera particular utilizaremos lo que es la casilla 50. ITEVIS deducible en la producción y o venta de bienes grabados. Esa es la que nos aplica en nuestro caso, porque no estamos exportando ni estamos prestando servicios grabados. Entonces nos corresponde la 50. Ahí colocamos los 209.000 pesos y los 60.000 pesos de las importaciones que tuvo el Minimarket. Acá, 209 y 60. Entonces luego vamos a tener lo que es un ITEVIS que está sujeto a la proporcionalidad, que son estas operaciones que están acá, que para ese caso vamos a utilizar lo que es la casilla 53, ITEVIS sujeto a proporcionalidad. Entonces debemos de separar lo que corresponde a compras y lo que corresponde a servicios. Entonces, en las compras tenemos estas fundas, están aquí,
cuando el supermercado las adquirió, no se puede distinguir si fue a una sección para productos exentos o para productos grabados. Entonces, por eso se considera que está sujeto a proporcionalidad. Entonces, colocamos esos 22.000 pesos, 22.500 aquí, y el resto que corresponde a la diferencia, que serían 35.037 pesos, se estarían colocando en la parte de los servicios. Tenemos 35.037 pesos. Entonces, ya con eso tenemos prácticamente lista lo que es el anexo A de nuestra declaración de IT1. Pero ¿qué sucede? El cálculo de la proporcionalidad no se ha hecho porque aún no hemos completado esta sección de que corresponde a lo que son las operaciones no grabadas y las operaciones grabadas. Entonces, para eso vamos a tener que ir nuevamente a lo que es la parte de los datos informativos. Debemos ver aquí específicamente la parte de los ingresos exentos. Operaciones no grabadas. Entonces ahí es donde vamos a colocar esa información. Tenemos ingresos exentos por 300.000 pesos, porque fueron productos como tal exentos, que por su naturaleza fueron exentos, que le vendieron esa verdura, que le vendieron esa fruta, que esas carnes, todo eso, o cualquier otro producto que esté exento, ese material educativo, etcétera. Ese supermercado vendió sus productos por un total de 300.000 pesos en ese periodo. Entonces, eso lo colocamos en la casilla número 4. La casilla 4, 300.000 pesos. Entonces, lo que son exentos por retiro, lo colocamos. Y aquí entonces tenemos la parte de las operaciones grabadas ya sea al 18 o al 16%. En este caso vamos a asumir que todas fueron al 18%. Entonces ahí colocamos el valor restante, que serían los 2 millones de pesos. Bien, entonces fíjense aquí cómo ya tenemos ahora el monto de la proporcionalidad resuelto, el porcentaje resuelto. Entonces, de esos 57.000 pesos que están sujetos a la proporcionalidad, solamente el 90% va a ser deducible en el IT1. El restante, que son aproximadamente 6.000 pesos, va a irse a lo que es la declaración jurada de impuestos de la renta, ya sea IR1 y IR2. Eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, fíjense aquí inclusive como ya el monto total de ITEVI deducible, que fueron 320.000 pesos, lo podemos ver reflejado aquí en esta parte, 320.000 pesos, 783, que resulta de la suma de los 229.000, los 31 y los 60.000 pesos que están aquí. Aquí 209.000, los 60.000 pesos y el monto de los 51.000 pesos. Aquí. Entonces, ahí, en ese caso, vamos a tener como resultado, cabe destacar que los 51.000 pesos están aquí englobados en estas dos, porque se le sumaron 20 aquí en las compras, corresponde aquí, vean aquí los 22, y el resto se quedó aquí en la parte de los servicios, está ahí englobado. Entonces aquí podemos ver ya cuál sería la diferencia del impuesto a pagar, que en ese caso son 39.000 pesos. Ya ahí usted se está deduciendo todo lo que corresponde al ITEVI que el negocio a nivel operativo pagó en ese periodo. Y también aquí podemos observar 17.000 pesos que se está también, digamos que está de forma negativa en la declaración, porque se está rebajando también ese valor y al final quedando una diferencia a pagar de 22.000 pesos. Pero tenemos un dato adicional aquí debajo, que es un saldo a favor de 5.373 que se generó
del mes pasado y que debemos de incluirlo. No podemos dejar ese saldo a favor. Entonces lo colocamos aquí en la casilla 29, saldo a favor anterior, que serían 5.375. Entonces ahí tenemos una nueva diferencia a pagar por 16.000 pesos. Entonces, otro factor que hay que tomar en cuenta es que se presentó de manera tardía. Imagínense ustedes que están presentando ahora el ITEVIS de junio, el que correspondía presentar en junio, que viene siendo el de mayo, usted lo está presentando ahora. Entonces usted tiene un mes de recargo, lo que equivale a un 10% y un 1.10 de interés indemnizatorio. Entonces eso le va a totalizar a usted un monto de 18.000 pesos a pagar, que sería ya el monto correspondiente de ITEVIS a nivel operativo. Ahora vamos a pasar a ver el ITEVIS retenido, que en este caso ya corresponde al ITEVIS que usted le pagó de menos, vamos a decirlo así, para que sea el término más simple, a sus suplidores. Entonces, nos vamos aquí nuevamente a la práctica, y aquí están esos pagos que se le hicieron a esos suplidores, en los cuales usted le retuvo ITEVIS. Tenemos José Alonso, que es una persona física, ingeniero, que usted le pagó 50.000 pesos, y como ITEVIS retenido fueron 9.000 pesos. O sea, aquí colocamos en la casilla 39, que dice servicio sujeto a retención, persona física, 50.000 pesos. Y fíjense aquí cómo automáticamente se da el monto de los 9.000 pesos. También está la empresa Los Contadores CRL, que usted le pagó 100.000 pesos. Entonces, eso lo vamos a ver en la casilla número 43, que habla sobre los servicios sujetos a retención, sociedad de la 0205, 100.000 pesos. Vean cómo también se ven los 5.400 ahí. Un proveedor informal también se le hizo un pago por 50.000 pesos. Entonces, eso lo consideramos por acá. Viene sujeto a retención, comprobante de compra. Es el que aplica para los proveedores informales. Entonces, aquí colocamos esos 50.000 pesos y eso también se va sumando a la diferencia a pagar. Que ojo con algo, este ITEVIS es que usted se lo retuvo, no es que la empresa va a tener propiamente como tal que pagarlo, sino es que fungió como agente de retención. Una ONG se le hizo un pago de 15.700 pesos. Eso va en la casilla 40, servicio sujeto a retención no lucrativa. 15.000 de seguridad que se le paga a una empresa que tiene personal de seguridad para, ustedes saben, proteger la compañía y todo eso. Entonces, en este caso fueron 28.950. Colocamos acá en la casilla número 42, 28.950. Ahí está el total del ITEVIS, que también se le va a sumar su 10% y su 1.10 de interés. Entonces, al final, vamos a tener un total a pagar de 143.000 pesos. En ese caso, perdón aquí que puse 500.000, es 50.000 pesos. Ahora sí, 53.000 pesos, que va a ser el monto a pagar de ITEVIS, considerando los 34.000 pesos de ITEVIS retenido y los 18.000 pesos de ITEVIS operativo que va a pagar el negocio. Entonces, esto igual se lo podemos compartir por correo, lo pueda ayudar ahí en esa parte, podemos enviar esa práctica, ese formulario para que ustedes lo tengan y lo puedan manejar más de cerca y tener todas las informaciones ahí a mano. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte de las preguntas y las respuestas, claro está.
en las cuales vamos a poder, digamos que, aclarar cualquier duda que haya surgido. Entonces, adelante Ángela con las preguntas. Sí, gracias, Kelvin. En el chat no hay ninguna pregunta actualmente. Vamos a dar oportunidad a 3 estudiantes que puedan levantar la mano virtual y abrir su micrófono, si Exactamente, gustan. también esa otra opción. Ujú. Así que adelante. Pueden levantar su mano virtual y participar. Voy a ir buscando el enlace para la encuesta final, por favor, me dan un momentito. Bien, entonces, alguien que quiera habilitar el micrófono tiene ahora mismo tiene esa disponibilidad de hacerlo. No sean tímidos, hagan sus preguntas, aprovechen esta ocasión. Recuerden que la parte de los impuestos es neurálgica en contabilidad. Inclusive, soy del partidario de que debería darse más calor a la parte positiva en las universidades, porque esto es algo que es el día a día. No hay un contador que de una forma u otra tenga que ver con la parte impositiva, que tenga que manejarse con estos temas. Tenemos a Angelina ahí con la mano levantada. Puede habilitar el micrófono, Angelina. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, bueno, es como para aclararme un poco, las informaciones que usted tenía en el Excel que pasó al llenado del IT1, las informaciones se obtienen con el llenado del 606, 607. Exactamente, Y eso todo eso se propiamente. hace mediante, se va llenando, va diciendo la cantidad de comprobantes. El 606, 607 usted lo llena entonces con los reportes de ventas, reportes de compra que tiene la compañía, e igualmente debe de irlo consolidando o más bien, digamos que validando con las informaciones contables de la empresa, porque esto no es algo que surge de la nada, sino que propiamente de las operaciones o transacciones del negocio. ¿Me quedó claro ahí, Angelina? Vemos a Giancarlín también con la mano levantada. Sí, yo tengo una preguntita. Sí, con relación al ITEVI retenido que colocamos debajo, Sí. si yo lo hice en el IR 17, ¿debo de colocarlo ahí también? Lo que sucede es que el IR17 es otro formulario que es para otras retenciones de impuestos sobre la renta. En este caso estamos haciendo retenciones de ITEVIS. Se dan casos de que hay que hacer retenciones de renta y retenciones de ITEVIS. Por ejemplo, en el caso de que usted le pague a una persona física que brinde servicio de contabilidad igualmente, Sí. entonces usted va a tener que hacerle una retención del ITEVIS total, del 18% de ese ITEVIS, pero también va a tener que hacer la retención de un 10% de impuestos sobre la renta. Entonces, en ese caso sería un 28%. Ah, Entonces, ok. entonces va a tener que reportar esa retención del 10% en el IR17 y también va a tener que reportarla en el IT1. Bien, gracias. Muy buena observación, sí, efectivamente sirve inclusive como forma para que los compañeros también conozcan que esas son situaciones que también se dan. Inclusive el IR17 y el ITEVI, esas casillas de retenciones suelen con cierta frecuencia generar inconsistencia, porque si usted, hay casillas que propiamente, si usted hizo una retención de ITEVI, debería de hacer una retención también de renta, a menos que sea un servicio que esté exento de ITEVI, pero que aplique para retención de impuestos sobre la renta, como se da en algunos casos, sea servicios educativos, servicios culturales, servicios de transporte, etc. ¿Alguien más desea participar, hacer algún comentario, alguna observación, alguna pregunta? Coloqué en el chat el enlace de satisfacción para que por favor inmediatamente lo completen. Entonces nos avisen por el chat que han procedido a completarlo. Igualmente, recuerden que la parte de los impuestos se aprende con la práctica, con el tiempo, con la experiencia que se requieren estos dominios.
hay muchas informaciones, entonces siempre manténganse buscando la forma de adquirir más experiencia y tratando de participar también en estas actividades que son bien gratificantes para su crecimiento y desarrollo profesional. Y no sean tímidos, pregunten. Estamos aquí para ayudarlos, para aclarar cualquier duda. Entonces, si hay alguien más que desee levantar la mano. Para responderle a Mariel, gracias, Yaniles. Para responderle a Mariel, si gustas, por medio de la profe Betania, puedo enviarles otra fecha que disponemos el mismo tema, y así los que no pudieron entrar hoy, que ustedes conozcan, o los que entraron ya tarde, pues y quieran participar, entonces ahí yo les envío ese enlace. Me parece que en julio tenemos 2 videoconferencias sobre este tema. Sí, constantemente siempre el equipo imparte este tipo de charlas. O sea que atento a las próximas capacitaciones para que no se la pierdan. Vemos a Yaniles Paulino, que también tiene la mano levantada. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches. De antemano agradecerle por la charla muy buena y de mucho provecho. Tengo una pregunta y yo la hice, pero no sé si la pudieron observar. Y es que si una persona aún, o sea, una empresa, persona jurídica, aún no ha pagado el IR2 y se le han acumulado 3 pagos del IT1, sucesivamente mensual se le va a generar lo que es el recargo del 4%, más el 1.10% de como usted estaba diciendo. Pero puede seguir esa persona aún debiendo enviar la declaración. De enviarla no tiene ningún tipo de inconveniente. Lo que se le va siempre a estar generando son deudas constantemente. Entonces, Ajá, sí. Okay. Mira lo que sucede, Yaniles. Con esas deudas, luego va a venir una notificación de la DGI indicándole que está moroso. Se le van a comenzar a dar un seguimiento a esas deudas. Al momento de que esa empresa no pague, entonces ya luego que se busquen todos los medios y no pague, no haga un acuerdo de pago, no se acerque a la administración. Entonces ya luego esas deudas pasan a lo que es cobro coactivo, o lo que se llama deuda, que pasan al área legal, vamos a llamarle así. Entonces ya luego cuando la deuda está en esa situación, ya proceden aspectos legales como embargo, retenciones, congelamiento de activos, que son situaciones bien incómodas y difíciles que siempre es bueno tratar de llegar ahí. Entonces, Y lo recomendable es que trate de buscar la manera de cómo estar al día con los impuestos, porque se pueden generar estas situaciones que son bien difíciles. Pero la empresa puede justificar el por qué no ha hecho esos pagos mediante una carta y con pruebas para que le den como un estimado, o sea, como para que le den día de gracias para pagar. Luego de la notificación, debe tratar de acercarse a la oficina, a la administración. Entonces ya, ¿qué sucede con los casos? Se le pueden dar unos días, pero igualmente ya si el plazo que le da la administración no se cumple, ahí es cuando pasan al departamento legal, a cobro coactivo. Entonces, Está bien, gracias. tener presente, si no ha surgido la notificación, que le puede llegar o le va a llegar, entonces ahí hay que tener ya mucho cuidado ahí en esos casos. Bueno, muchas gracias, Kelvin. Gracias, profe Betania, y a todos ustedes por la participación del día de hoy.
Mañana le envío a la profe la práctica y el enlace de las próximas fechas. Bien, que tengan feliz noche, que descansen. Muchas gracias a Buenas todos por la noches. participación. Gracias, buenas noches. Gracias.